hacer este cálculo de reacciones vamos a dibujar un diagrama que es una estructura algo así y las fuerzas que esta posee, que tiene una fuerza aquí, una fuerza aquí que es diferente, es como si fuera un triángulo, va de menos a más, si se puede apreciar en las flechas, y una fuerza aquí también. Ok, suponiendo que esta estructura mida 8 metros de largo y 10 metros de ancho. Ok, la fuerza aquí es de 5.2 y aquí igual, y aquí tenemos una fuerza de 4.5 y de este lado tenemos una fuerza rodada y de este una fuerza que es fija. Ahora, el paso número 1, y pues claro, el más importante, va a ser calcular las fuerzas, suponiendo que esta sea mi fuerza número 1. Por lo que si ven la forma es pues básicamente un rectángulo, así que haremos la misma fórmula para sacar el área del rectángulo, que es base por altura, y en este caso sería 5.2 por 8. Entonces tenemos que la fuerza número 1 es igual a 5.2 por 8. Y el total de esto, aquí tenemos nuestra calculadora, 5.2 por 8 nos da un total de 41.6. Y esa es nuestra fuerza número 1. Como fuerza número 2 es importante recalcar que si aprecian este es un triángulo, no va a ser el mismo método que el inicio. La fórmula para sacar el área de un triángulo es base por altura sobre 2, por lo que sería 4.5 por 10 sobre 2. Nos da igual a 4.5 por 10 sobre 2. Sabemos que 4.5 por 10 nos da 45 y 45 entre 2 nos da un total de 22.5. Y ya para la fuerza número 3, pues es tan sencillo como replicar esta, ya que tenemos pues lo mismo, que sería 5.2 por 8 y nos da un igual a 41.6. Ahora, algo muy importante es que vamos a suponer que esta estructura tiene diferentes puntos. Este es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Esto es meramente una interpretación, lo pueden tomar como ustedes quieran, pueden usar las letras que quieran, signos que quieran, es completamente libre. Muy bien, una vez que ya tenemos evaluadas nuestras fuerzas, procederemos a hacer un segundo diagrama para saber dónde se ubican precisamente. Hacemos el diagrama y, como había dicho previamente, es muy relevante que las identifiquen con diferentes puntos. Pueden usar el que ustedes quieran. Yo voy a suponer que este es el punto A, este es el punto B, el punto C y el punto D, solo porque yo así lo decidí, pero pueden usar las letras que quieran, no importa. A ver, tenemos que aquí son 8 metros y la distancia de aquí a acá son 10 metros. En este caso, como estas fuerzas se encuentran en el rectángulo, la fuerza se va a ubicar justamente a la mitad de ambos lados. A la mitad de las dos fuerzas, que es de 41.6 de este lado, que ejerce la fuerza hacia acá, y de este lado sería pues lo mismo, 41.6. Y otra cosa muy importante, que es como esta fuerza va en triángulo, sería ubicada a 2/3 de distancia, no a la mitad como lo sería en un rectángulo. Ahora, si son 10 metros, por supuesta obviedad sabemos que 1/3 sería 3.333333. Otra cosa muy relevante es siempre utilizar la mayor cantidad de decimales. En este caso estaremos para todo el procedimiento utilizando 5 decimales. Aquí sería 6.6.
4, 5 y pues ya la fuerza de aquí es de 22.5. Lo que sigue a continuación sería pues ubicar nuestros puntos, que a ver, este es nuestro eje ya. A ver, aquí tenemos una reacción con respecto al punto A del eje Y, que sería este. Para esto son relevantes los soportes. Este es un soporte fijo y en los soportes fijos siempre tenemos dos fuerzas ejerciendo, que es hacia arriba y hacia acá, así, en ambos puntos, en el X y el Y. Y en este caso, en el soporte rodado, es solo una fuerza ejerciendo hacia el punto Y hacia arriba. Ya teniendo esto en cuenta, tenemos que esta es la reacción del punto A con respecto al eje Y. Y de este lado tenemos la reacción del punto A con respecto al eje 5. Y de este lado, como solo es una fuerza, tenemos que es la reacción del punto D, porque como habíamos dicho previamente, ubicamos este como el punto D en el eje Y. Muy bien, ya teniendo todo esto, podemos proceder con nuestra sumatoria de fuerzas. Ahora, algo muy importante para hacer la sumatoria de fuerzas es que el sentido que elijamos va a ser una ley, una regla. Lo vamos a tener que utilizar alrededor de todo el ejercicio, porque si no nos va a cambiar absolutamente todo el significado. Lo puedes elegir como tú quieras, es decir, como si arriba positivo, abajo negativo o viceversa. Y lo mismo con hacia donde gira, o sea, si suponemos que si acá es positivo o si acá es negativo, vamos a hacer esto. Lo tienes que mantener, no importa el sentido, solo importa mantenerlo. Mientras lo mantengas te va a dar la solución correcta. Ahora, nosotros vamos a suponer que hacia acá es positivo. Muy bien, y vamos a iniciar con la sumatoria de momentos, que como decía es muy importante mantener el sentido, porque si no perdemos todo. Ahora, esta es nuestra primera fuerza, 41.6, la puedes ver aquí, que está empujando hacia acá y queremos llegar al punto A. O sea, vamos a poner nuestro dedito en el punto A y vamos a ver hacia dónde gira esta fuerza. Mira, queriendo llegar hacia acá sería así. ¿Se alcanza a observar por qué es de esta manera? Supongo que sí. Entonces, por ende, si tenemos que hacia acá, si el giro es hacia acá es positivo, vamos a suponer que esta fuerza pues es positiva, por lo que sería 41.6 por la distancia que tenemos de aquí a acá, que pues como había dicho previamente es de 4 porque lo estamos dividiendo a la mitad y nuestra altura es de 8. Entonces sería 4. Ahora continuamos con la siguiente fuerza, que es la de 22.5, la que es el triángulo. Hacemos exactamente lo mismo, nos posicionamos aquí y la fuerza en este caso va hacia abajo y quiere girar hacia acá, por lo que sería de aquí a acá, así. ¿Ves? Sigue siendo el mismo sentido, por ende sigue siendo positivo. Así que ponemos un más 22.5 y la distancia que tenemos de este punto, de esta fuerza al punto A, se encuentra aquí en los 2/3, que es 6.666. Así, ponemos esto, 6.1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy importante que pongan la mayor cantidad de dígitos para pues mejorar la precisión. Ahora, por obviedad deberíamos saber que si esta fuerza es positiva, esta debería ser negativa porque está del lado contrario, pero vamos a ponerlo. Bueno, sería, ubiquémonos aquí y acá y queremos llegar a este punto. Así que, ¿cómo llegaríamos? Haríamos como algo así. Se alcanza a apreciar porque está empujando hacia este lado, así. No sé si se alcanza a apreciar, pero pues es algo que requiere mucha práctica. Por ende sería menos 41
.6 y pues la misma distancia que tenemos de aquí a acá, que es 4. Muy bien, ya teniendo nuestras tres fuerzas principales, vamos a seguir con la de R de Y. Ahora tenemos el sentido, claro, muy importante. R de Y va hacia acá. Esta fuerza está ejerciendo hacia arriba. Y para llegar al punto A sería algo así. No sé si se alcance a apreciar. Y según nuestro sentido, eso significaría que R de Y es negativo. Por lo que tendríamos menos R de Y por la distancia, que en este caso es de 10, es igual a 0. Y aquí tenemos ya nuestra primera ecuación. Algo que no puede ser es que R de Y sea negativo aquí, así que vamos a despejarlo. Lo que nos cambiaría a R de Y es igual, pues toda esta ecuación, que sería 41.6 por 4 más 22.5 por 6.66666 menos 41.6 por 4. Y ya que pasamos R de Y para acá y que tenemos la distancia de aquí multiplicando, como se está pasando el signo, cambiaría a dividiendo. Muy bien. Ahora esta es nuestra ecuación para sacar R de Y. R de Y es igual, y pues simplemente realizamos esta ecuación. Muy bien, ahora ya que realizamos toda esta ecuación en la calculadora de manera correcta, nos debería dar un total de 14.99998. Si se dan cuenta, pues ya se puede redondear muy fácilmente 15, porque pues son puros 9, por lo que digamos que R de Y me da un total de 15 cerrado. Y con eso concluimos nuestra primera parte. Muy bien, y ahora para proseguir, como ya no vamos a necesitar esta parte, la voy a borrar. Borrar este diagrama. Muy bien, ahora lo siguiente es que calculamos. Muy bien, ahora vamos a calcular las fuerzas con respecto al punto X de punto A. Ya calculamos con respecto al punto de R de Y. Muy bien, ahora nuestro siguiente paso va a ser sumar las fuerzas con respecto al punto X, que como podemos observar en el punto X tenemos R a X, 41.6 y otro 41.6. Así que tendríamos que R a X, como ya habíamos dicho previamente, esta, según nuestro sentido impuesto previamente, sería un positivo. Así que vamos a poner más 41.6. Y ahora teniendo esta, que por nuestro sentido previamente impuesto, esta debería ser negativa, por lo que sería menos 41.6. Muy bien, ahora esto es igual a 0 y vamos a despejarlo, o sea, vamos a cambiar este signo porque este no puede estar aquí, así que sería R a X sería igual a, y pues como podemos darnos cuenta que tenemos un positivo y un negativo que es el mismo, pues se anulan. ¿Sí? Así que tenemos que la reacción del eje X respecto al punto A es igual a 0. Bien, ahora vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en el punto Y igual a 0. Bien, nuestro punto Y sería este, entonces tenemos esta y este que va hacia abajo, por lo que sería igual a el punto R a Y
Y sería este nuestro siguiente punto, que pues podemos observar que es negativo. Sería menos 22.5. Y nuestra siguiente fuerza, que es R de Y, es esta positiva, más R de Y. Pero si lo observamos, ya tenemos R de Y aquí, así que lo cambiaríamos right menos 22.5 más nuestro R de Y, que bien podemos poner este o 15, pues ya redondeándolo para que sea más sencillo. Ahora, como había dicho previamente, este no puede estar aquí. Ahora procederemos a despejar R a Y, porque pues no tenemos un número, no es una constante, necesitamos despejarlo. Y tendríamos como R a Y igual a, y si observan, estos dos están cambiando del lado del igual. Aquí hay un igual y están cambiando hacia el otro lado, por lo que ambos cambiarían de signo. Entonces nos quedaría como más 22.5 y menos 15. Pero pues como este no está con otro número previo, no necesitamos ponerlo, solo suponemos que es positivo. Ahora, teniendo ese, nuestro resultado de R a Y nos daría igual a 7.5, y con esto podemos concluir nuestro ejemplo. Ahora, ya hecho completamente este ejercicio, si buscamos una manera de comprobar que esté correcto, existe una aplicación para esto. Pondré el nombre aquí, se encuentra en la Play Store. Es SWCA2D Frame Analysis. Esta es nuestra aplicación que nos va a ayudar a comprobar, y se ve algo así. Ahora vamos a proceder a abrirla y hacer el dibujo que ya tenemos aquí. Ahora vamos a continuar con la suma de las fuerzas de nuestra estructura. Vamos a explicar un poquito la teoría para poder realizar estos procedimientos. El propósito de estas operaciones es para poder realizar unos diagramas. El diagrama de fuerza axial, que vamos a representar con las letras NK. El diagrama del momento flector, que vamos a representar con MK. Y el diagrama de fuerza cortante, que vamos a representar con las letras UK. Estos dibujos son los cortes de nuestra estructura. Entonces, para poder nosotros evaluar las fuerzas que ejercen, vamos a poner que de este lado es la fuerza NK, de este lado y acá la fuerza de NK, y de este lado NK, y hacia arriba acá y acá NK. Y con esto ya podemos continuar con el procedimiento. Voy a dejar estos dibujitos, voy a borrarlos, ya que esta es la continuación del ejercicio. Vamos a volver a dibujar la estructura
de este lado ejercía una fuerza de este ejerció una fuerza de 0 a hacia arriba. Y de este lado también se le aplicaba. La fuerza que se ejercía de este lado era de 5.2 4.5 toneladas y 5 puntos. Tenía una altura de de 8 metros y 8 de rodado. Esto es importante porque al poner las fuerzas que ya evaluamos anteriormente, de este lado hay un soporte fijo y de este lado un soporte rodado. Y aquí en la misma figura que ya evaluamos, nosotros sabemos que de este lado de RAX tiene una fuerza de 0 y de este lado de RAY era de 7.5. Bien, con esto nosotros vamos a tomar este pedacito de nuestra figura, por eso es estos dibujos, porque son los cortes de nuestra estructura. Entonces voy a marcar de esta manera y vamos a como a pasarlo para acá. Entonces, la fuerza de este lado es de 5.2. Lo que nosotros vamos a dibujar, representándolo con esto, vamos a imaginarnos que este corte, este pedacito de nuestra estructura, lo vamos a mover de este lado de nuestra estructura. Entonces, si nos damos cuenta, NK, al voltearse la figurita de esta manera, a quedar vertical, porque es del lado del que está nuestra estructura, va a quedar hacia arriba. Y que NK, QK, que está de esta forma, cuando se voltee la figurita, va a quedar del lado volteando hacia allá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dibujar. De este lado va a quedar NK, porque la figura se pone vertical y queda hacia arriba, y QK, que está hacia abajo, va a quedar la flechita hacia allá, porque se está volviendo la figura. Y también nuestra flechita que está así, que es MK, entonces al estar hacia abajo también va a quedar hacia allá. Ok, también vamos a agregar estas dos del soporte fijo. Una está a 0 y la otra está a 7.5. Esto ya lo había explicado. En un soporte fijo, las fuerzas se ejercen desde el punto Y hasta el punto X y se interceptan. Queda de esta manera. También hay que indicar la distancia de nuestro corte. ¿Cuál sería? Pues no la sabemos, porque nosotros tomamos aproximadamente la mitad, pero pues no sabemos exactamente cuánto mide este corte. Indicamos que es X. Ahora tenemos que indicar hacia que al girar hacia acá va a ser positivo,
Lo que estamos haciendo aquí es que a nosotros sumar las fuerzas, al hacer la suma, pues tenemos que medir distancia por fuerza. Entonces, por ejemplo, esta primera fuerza equivale a 0 y la vamos a girar hacia nuestro punto inicial. Hay que indicar nuestro punto inicial, va a ser este. Y al girar hacia acá, como nosotros ya indicamos que para acá es positivo, entonces para acá va a ser negativo. Para eso es necesario indicar esto, para que nosotros sepamos que al hacer esto, pues estamos indicando que es positivo o negativo. Entonces esto es la suma de momentos sobre MK1. ¿Por qué ponemos 1? Porque como vamos a hacer 3 cortes, tenemos que ir pues enumerándolos para que estén en orden. Entonces, pues es para tener uno, más que nada. Entonces vamos a empezar con este, con 0. Bien, 0 está su flechita hacia acá y nuestro punto de inicial va a ser este. Entonces, ¿qué hacemos? Esta flechita como que la quieres llevar hacia el punto inicial. Entonces, si te fijas, la estás girando hacia el lado contrario, o sea, negativo al que tú habías puesto aquí, que va a ser negativo. Entonces nosotros ponemos que es negativo, ponemos la fuerza y la distancia. La distancia va a ser perpendicular a este lado. Si la flecha va para allá, la distancia va a ser así. Si la flecha va para allá, la distancia va a ser así, vertical, horizontal. Entonces, como va hacia arriba, la flecha está hacia allá y el punto está hacia arriba, pues es esto, es X. Entonces multiplicamos por X porque no sabemos cuánto es la distancia, pero ponemos que es X. Ya tenemos este. Ahora vamos a continuar con 5.2. Esta es toda la fuerza que se ejerce sobre este rectángulo. Entonces ponemos nuestro punto, nuestro dedito, y las flechas van hacia allá y suben. Entonces al subir están yendo al lado contrario del que nosotros indicamos que es positivo. Ponemos menos, ponemos la fuerza, 5.2, y la distancia, que va a ser X. También tenemos que poner X entre 2. ¿Por qué? Porque no estamos desde aquí abajo, estamos tampoco sabemos la distancia que está tomando. Entonces lo que nosotros hacemos es poner la distancia, que es esta, y como esta es una carga distribuida, entonces nosotros lo que ponemos es X, que es la distancia, entre 2, porque este corte es la mitad de este corte, porque en sí todo esto, mire, su carga es de 5.2, pero aquí solo estamos tomando la mitad. Entonces por eso es que se divide entre 2, porque es una carga distribuida. Ya que tenemos nos hace falta este. Este es perpendicular a MK. Entonces ponemos nuestro dedito y va hacia arriba. Entonces, por ser así, no es necesario escribirlo. Y este MK, que va así, también es negativo porque está girando hacia el lado contrario de los positivos. Entonces ponemos menos MK y indicamos que es 1. Y todo esto es igual a 0. También aquí tenemos que indicar que es igual a 0 para poder hacer la ecuación. Entonces decimos que pues 0 por X, pues, todo número que se multiplique por 0 pues, va a ser 0. Lo cancelamos. 5 menos 5.2. La forma de resolver esto va a ser dividiendo 5.2 entre 2, que es 2.6. Entonces ponemos nuestro signo, 2.6, y esta X y esta X se multiplican, y X por X un valor por otro, un signo,
pues va a ser al cuadrado porque se está multiplicando por sí mismo. Y por último, tenemos que despejar m campos porque no se puede multiplicar por ningún valor. Entonces lo despejamos. Al ser de este lado del signo igual negativo, al pasarlo de este lado se convierte en positivo porque es lo que queremos, porque pues nuestro valor no puede ser negativo. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. ¿Por qué ecuación? Porque tiene x. Todo el número o toda ecuación que tenga x, tenemos que hacer el siguiente paso. Entonces, nosotros indicamos que x va a ser igual a, ponemos a 0, ¿por qué 0? Porque de este lado nosotros estamos viendo que la altura de nuestra estructura es de 8 metros y como estamos tomando el de este lado, vamos a indicar que de 0 a 8 y aquí vamos a indicar que mk1, lo que estamos haciendo aquí es resolver la ecuación. Para que no tenga el signo, la vamos a resolver y esta es la manera de hacerlo. Entonces nosotros al sustituir el valor de 0 aquí voy a hacer la sustitución. Esta es la sustitución de 0, menos 2.6, sustituimos 0 al cuadrado y eso nos va a dar 0. Entonces este resultado lo tenemos que poner de este lado. Y ahora el 8 lo tenemos que sustituir en esta x. Entonces ponemos que 2.6 por 8 al cuadrado nos va a dar, tomamos nuestra calculadora, resolvemos la ecuación, menos 2.6 por 8 al cuadrado nos va a dar un total de menos 164.4. Menos 166.4. Indicamos que de 0 a menos 166.4. Y ya tenemos MK. Estos los vamos a ir guardando. Estos los necesitamos para el final para poder resolver nuestros diagramas. Los voy a ir escribiendo de este lado para no perder el hilo. De 0 a y también tenemos que ubicar la ecuación, muy importante la ecuación para al final nosotros saber si la línea de nuestros diagramas va a ser curva o recta. Ok, ahora hay que resolver la suma de las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? En primer lugar, tenemos que indicar que lo estamos resolviendo aquí. Esto quiere decir suma de las fuerzas en x igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en x? Nosotros conocemos el plano cartesiano. Sabemos que todo lo que es vertical es y y todo lo que es horizontal es x. También vamos a indicar que lo que vaya para arriba a la derecha es positivo y lo que vaya para abajo y a la izquierda va a ser negativo. Eso es para no perder nada más. Y poner los signos correctamente, ya que es muy importante porque pues puede cambiar cualquier valor, puede cambiar todos nuestros problemas si nos equivocamos en algún signo. Entonces, comenzamos ubicando las fuerzas que estén en el eje de las x o que estén horizontales, que es esta, que es 0 y que es 5.2. Ya que las ubicamos, tenemos que ver en qué dirección están. Si están hacia allá, van a ser positivas. Si están hacia acá, van a ser negativas. Entonces decimos que es 0, positivo, y 5.2 también es positivo. ¿Por qué? Porque van hacia allá, como lo indican en esta grafiquita. Ponemos que es 5.2 por x. Por x
porque como vuelvo a repetir, es una es una carga distribuida que lo estamos tomando de aquí, pues no tenemos como que los valores exactos. Entonces nosotros indicamos con una X porque es un valor que no conocemos. Ya que tenemos esto, también tenemos que ubicar que aquí hay otra que está en el sentido del eje de las X. Entonces hacemos una suma porque va hacia allá, más UK. 1, ¿por qué? Porque estamos haciendo lo mismo, estamos dándole orden, este es nuestro primer paso, entonces lo vamos indicando con números e igualamos así. Ya simplemente tenemos que hacer el despeje, tenemos que darnos cuenta que este valor, que es el que estamos queriendo saber cuánto es, y ya que es positivo, porque pues tiene que ser positivo, lo vamos a dejar de este lado en el despeje. Lo único que vamos a mover va a ser este, porque pues es más fácil, ¿no? Lo que queremos es hacerlo más fácil. Igualamos, y este, al ser positivo y al despejarse y cambiarse de este lado, se va a convertir en negativo. Entonces es menos 5.2 X. Todo del signo hasta el siguiente signo es un solo valor. Y como hicimos en este caso, como nos salió una X de una ecuación, tenemos que resolverla. Entonces decimos que X es igual de 0 a 8. 8 porque es de ese lado que estamos utilizando y esta es la distancia, que es 8 metros. Y decimos que K1 es igual ¿a qué? ¿Qué resolver la ecuación? Para resolverla, ¿qué voy a ponerle los pasos? Decimos que menos 5.2 tenemos que sustituir este con la X, este primer número, el 0. Y pues ¿cuánto es 5.2 menos 5.2 por 0? Pues va a ser 0. Ese valor es el que vamos a poner de este lado. 0. De 0 a. Y tenemos que volver a escribirlo. Bueno, no es necesario, solo es para que vean de dónde sale. Y ahora, este valor lo tenemos que sustituir en X. Quedaría más o menos así. Y menos 5.2 por 8 nos da un total de menos 41.6. Y ese es el valor que vamos a escribir de este lado. Aquí. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que estamos buscando. Es lo mismo que hicimos de este lado. Por tener una X tenemos que resolver la ecuación y pues vamos guardando nuestros datos. UK1 es igual a menos 41.6 y escribimos nuestra ecuación, que vendría siendo esta. Está pequeña, pero con que tenga la X hay que hacer este procedimiento. Bien, ahora hay que saber cuánto son la suma de las fuerzas en Y. ¿Cuáles son esas? Todas las que estén verticales, que es en este caso. Todas las que estén apuntando. Si se fijan las flechas, también es importante escribir unas flechitas, porque así sabemos en qué dirección están. Esta está hacia arriba, es positiva. Esta también está hacia arriba, es positiva. Si estuvieran hacia abajo serían negativas. Entonces comenzamos con 7.5. Es positiva, ¿por qué? Porque va hacia arriba. NK también es positiva y sería NK1 porque ya les dije, hay que llevar un orden. Y serían todas las personas que van hacia arriba. Lo igualamos a 0. Simplemente hacemos el mismo despeje que hemos estado haciendo. Nuestro NK1
ya es positivo, no hay necesidad de cambiarlo hacia el otro lado. 7.5 es positivo, entonces al despejarlo se convierte en negativo. Y esto sería la suma de las fuerzas en Y. Ya que este lado nada más, vamos guardando. Y ya terminamos nuestro primer corte. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Ok, vamos a continuar con el siguiente corte. Ya sacamos el primero. Nuestro siguiente corte va a ser este. Entonces, lo voy a dibujar para que veamos más o menos qué es lo que vamos a evaluar. Y el dibujo lo vamos a pasar acá para darnos más o menos una idea de cómo vamos a sacar sus resultados. Este lado más o menos es la mitad, más o menos. Tenemos que tener en cuenta que ya no es necesario poner las fuerzas que están en este lado. Ya no es necesario poner el 0.2 de este lado, porque ya lo resolvimos acá arriba, ya tenemos arriba lo que sería lo de este lado y que vamos a explicar. ¿Ok? El que sí tenemos que poner es la fuerza que viene desde arriba. ¿Por qué? Porque no la hemos evaluado. Ponemos que es de 4.5. Vamos a hacer más o menos, vamos a poner más o menos lo que habíamos hecho en el primer corte, que sería esta fuerza y esta. Porque esa fuerza la necesitamos. Decimos que esta es de 7.5 y que esta es de 0. La que vamos a poner en este corte, ¿cuál fue la de este corte? Nosotros dijimos que esta figura, al voltearla de esta forma, porque es el primer corte que sacamos, iba a quedar NK hacia arriba, como en el eje del Y, y QK iba a quedar así, en el eje de las X. Entonces, la fuerza que se está ejerciendo de la mitad de este lado de la estructura viene siendo QK, que es menos 41.6. Entonces, escribimos menos 41.6, que esté más o menos a la mitad. Ahí está más o menos. ¿Y cuáles son las distancias de esta estructura? Bien, la que conocemos de este lado es la de 2, porque estamos, recuerden, tomando todo este pedacito. Entonces, de este lado sabemos que mide 8, pero de este lado no sabemos cuánto mide. Entonces, lo que tenemos que hacer, siempre que tengamos una fuerza que se ejerza de arriba hacia abajo, que vaya de 0 a 4.5, que este sería el caso, forma de cierta manera un triángulo. Entonces, nosotros vamos a utilizar eso y vamos a utilizar una fórmula para sacar el área de este triángulo, de este pedacito de triángulo. Recuerden que esto es una carga distribuida, no estamos tomando todo el triángulo. Entonces, por eso vamos a ir a ver si lo conocemos. Por lo tanto, tenemos que explicar que siempre que tengamos el triángulo, para medir la distancia que existe de aquí a aquí, que no la conocemos, va a ser de 0, la que vaya de 0 a 4.5 se va a tomar 2 tercios de la distancia. Más o menos vamos a ubicar que aquí son 2 tercios. Aquí es 1 tercio en cada cuadrito y aquí más o menos vamos a ubicar que son 2 tercios. Entonces vamos a poner 2x, porque pues 2 terceras partes de x, porque no sabemos cuál es la distancia. Y de este lado vamos a poner x tercio. Porque es solamente x. Yo podría poner el 1, pero pues no es necesario ponerlo. Sabemos que x equivale a 1. Ahora también, las fuerzas que nos hacen falta son las de NK y las de QK. Y NK. Vamos a hacer lo mismo que en el corte anterior. Si nos damos cuenta, esta figura ya no hay necesidad como que de imaginándola, moviéndola de estar acostada a estar vertical, porque esta ya está acostada y el corte que nosotros queremos encontrar es este. Entonces, ya la vamos a dejar de esta forma. Entonces, sabemos, si observamos, tenemos la flecha de NK hacia la derecha y la de QK hacia abajo y la flecha de NK
entonces gira hacia el lado contrario de lo que nosotros estamos indicando el dispositivo. Entonces vamos a poner negativo menos 41.6 por la distancia. La distancia pues es la mitad de 8, que sería 4. La altura de nuestra estructura. Ok, tenemos esta. Ahora vamos a evaluar la de 4.5. En este caso, lo que tenemos que hacer es la forma
Ya que quedó esto, ahora vamos a continuar con la suma de las fuerzas. Voy a doblar la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y. ¿Sí? Suma de las fuerzas X es igual a 0. Todas las que tienen X son las que van a estar horizontales sobre el eje de X. Entonces sería 0. Base Y es positiva, esta también es positiva, más 41.6, más NK, y serían solamente esas tres. Decimos que esto es igual a 0, despejamos 41.6, se va a convertir en negativo, porque de este lado es positivo y el cambio de signo. Y esta sería nuestra NK2, nuestro corte 2. Y la suma de las fuerzas en Y igual a 0. Y son todas las que estén verticales. En este caso sería 7.5 que va hacia arriba, positivo. QK que va hacia abajo es negativo. Y 4.5 que va hacia abajo, negativo. Y 4.5 por X entre 2, porque esta es la fórmula pues de esta carga. Esto lo igualamos a 0, tomamos nuestra calculadora. Entonces QK es negativo, hay que convertirlo a positivo. Eso lo vamos a hacer despejando. Dejamos 7.5. Resolvemos esto, 4.5 entre 2 nos da menos 2.25 X, porque pues está en el X, despejamos QK y ya tenemos QK2. Tiene X, entonces hay que resolver la ecuación. Decimos que X es igual de 0 a 10, que es la distancia de la estructura, y sustituimos 0 en X, que es 7.5 menos 2.25 por 0 es igual a 7.5. Entonces, QK2 va de 7.5, sustituimos 10 en X y decimos que 7.5 menos 2.25
luego continuamos con 22.5, porque a veces en el ejercicio anterior habíamos mencionado que la área de triángulo total de la fuerza era 22.5, por eso pues vamos a ponerla con la carga representada para eso. Ubicamos nuestros puntos, nuestra derecha va así, va hacia el lado contrario, entonces decimos que menos 22.5 por la distancia.
y sustituimos 0 en X. Y entonces 5.2 por 0 es 0, aquí 41.6 y 45.2 por 8 menos 41.6 nos va a dar 0. Y con esto ya tenemos cuánto que va a ser 41.6 a 0. Y esto es igual. Ahora hay que sacar la suma de las fuerzas en Y. Son todas las que están verticales. Si están hacia arriba, son positivas. Vamos a hacer masa de 7.5. Es positivo. Luego en esta es negativo, porque va a la derecha hacia abajo. Y 22.5, que va hacia abajo, también es negativo. Y esto es para el 0. Despejamos en esta y decimos 7.5 menos 22.5 va a ser igual a menos 15 igual a n. Y esto sería el valor de nk. Y ya con esto podemos continuar con los diagramas. Ya que terminamos de recopilar todos los datos que estuvimos guardando durante el problema, los vamos a escribir de esta forma para representarlos en los diagramas, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a comenzar con el diagrama de fuerza axial, que se representaron con las letras NK. Y si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos los 3 cortes de NK. De este lado podemos observar una pequeña gráfica en la que representamos dónde se van a ubicar. Vamos a imaginar que esta es la estructura, este es el diagrama. Y vamos a representar que de este lado son los números negativos, estos los positivos, aquí negativo, negativo, arriba positivo. Y así va a cambiar en los diferentes diagramas el signo que tienen que tener de cada lado. Entonces, vamos a dibujarlo. Aquí lo vamos a hacer a una próxima, ¿no? Empezamos por NK1. Siempre vamos a ir de abajo hacia arriba, derecha y hacia abajo. NK1 va a ser aquí nuestro primer punto. Es menos 7.5. Es un número negativo. Entonces, al ser un número negativo, de este lado se tiene que poner del lado fuera del diagrama, porque aquí está indicando que ahí van los lados negativos. Entonces, ya no hay necesidad de ponerle al número menos 7.5, simplemente con hacer la figurita es suficiente. También hay que observar que no tuvo ecuación. Entonces, nosotros ponemos aquí la ecuación para identificar si la línea de nuestra gráfica va a ser curva o va a ser recta. En este caso no va a ser así porque no se necesitó ecuación. Entonces va a ser, su fuerza va a ser de 7.5, aquí ponemos 7.5, acá ponemos 7.5 y cerramos las líneas. Ya nada más rellenamos. Y esta es la fuerza que se ejerce de este lado. Ahora, esto es NK1. ¿Por qué tiene forma de rectángulo? Porque se ejerce la misma fuerza. Entonces, por eso se ejerce de abajo hacia arriba y van de la misma magnitud. Ahora, NK2, observamos que es un número negativo.
Entonces aquí nos representa que los números negativos van debajo del diagrama y es menos 41.6. Entonces hacemos una pequeña línea hacia abajo, acá otra. Todo es como un aproximado. Al hacerlo en la aplicación ya es más exacto, pero esto es para identificar y para reconocer que todo nuestro procedimiento se hizo de la manera correcta. Aquí ponemos que es de 41.6. Igual de esta forma rectangular porque ejerce la misma fuerza. Y por último, en EK3 es un número negativo, menos 15. Los números negativos de este lado del diagrama van hacia adentro. Entonces hacemos nuestra línea. Aquí hacemos nuestra línea. Voy a borrar este dato para que no nos estorbe. Cerramos, marcamos y escribimos el número para identificar que de este lado son la de 15, de este lado la de 41.6 y la de este lado de 7.5. Todos son negativos porque nuestro diagrama nos lo está indicando, no hay necesidad de ponerle el signo. Y con esto podemos continuar con el siguiente diagrama. Ok, ahora vamos a hacer el diagrama de momentos vector que se representaron con las letras MK. De este lado ubicamos nuestras letras MK que, si nos podemos dar cuenta, estas sí fueron de 0 a cierta cantidad y tiene su ecuación. Y de este lado también los signos cambian, los positivos van adentro del diagrama y los negativos van afuera. Entonces vamos a dibujar el diagrama. ¿Okay? Todo va, aquí vamos a empezar por MK1. MK1 va de 0 a menos 164. Menos 164 es un número negativo, eso significa que va a ir del lado por fuera del diagrama. Y en nuestra ecuación nos podemos dar cuenta que es una x al cuadrado, y al ser x al cuadrado, la línea de nuestro diagrama va a ser curva. Entonces nosotros tenemos que resaltar esa curva en el diagrama. Entonces decimos, al ser de 0 a 166.4 va a aumentar, porque de este lado no es 0, sino es de abajo para arriba, y al ser negativo va del lado de afuera. Entonces ponemos 166.4. Esta sería nuestra primera. Este sería MK1. Para MK2 va a ser lo mismo. Vemos que va de 166.4 negativo a menos 166.4. Ubicamos nuestra ecuación y sí tiene un x al cuadrado. Eso significa que la línea de nuestro diagrama va a ser curva y hay que resaltarlo. Pero si observamos, esta no empieza de 0, va a empezar de 166. Ubicamos que los negativos van del lado exterior del diagrama y aproximadamente hacemos una línea, simplemente representativo. De este lado hacemos la línea que también es 166.4. No hay necesidad de ponerle signo porque aquí ya lo estamos dando a entender que los que están afuera son negativos, perdón. Y hacemos nuestra curva porque es una x al cuadrado. Rellenamos. Y por último ubicamos MK3, que va de 166.4 a 0. Ya que es un número negativo, va a empezar de afuera. Hacemos nuestra línea aproximadamente y va de 166.4 a 0. Rellenamos y indicamos que aquí mide eso y aquí mide 0. Y este sería nuestro siguiente diagrama.
vamos a continuar con nuestro siguiente diagrama de fuerza cortante, que representamos con las letras QK. Las identificamos de este lado, QK1, QK2 y QK3. Podemos observar que en nuestro diagrama los positivos van a ir de la parte exterior, de este lado va el negativo, y pues adentro del diagrama va a ser pues contra los signos, ¿no? Negativo, negativo y positivo. Entonces comenzamos dibujando esta parte. Identificamos QK1, que va de 0 a menos 41.6. Si nosotros observamos de ir de 0 a cierta cantidad, esto va a ser como un triángulo. Ahora tenemos que revisar que en nuestra ecuación haya una x al cuadrado. Si no la hay, eso significa que la línea de nuestro diagrama va a ser recta, no va a ser curva como en el caso del diagrama anterior. Entonces ubicamos aquí abajito y va de 0 a menos 41. Los números negativos van en la parte exterior del diagrama. Entonces ponemos una pequeña línea para ubicarnos aproximadamente. Cerramos. No hay necesidad de ponerle que es negativo el 41.6 porque ya lo estamos representando poniéndolo de la parte exterior del diagrama. Ubicamos QK2, que va de 7.5 a menos 15. Aquí, este detalle, tenemos que reconocer que es un número positivo y uno negativo. Entonces, de positivo a negativo. Entonces, arriba van a ir los negativos y positivos y abajo van a ir los negativos. Entonces, nosotros hacemos nuestra pequeña línea para ubicar aproximadamente y los negativos que van hacia abajo. Y aquí va a hacer una línea que va de arriba para abajo. Va a ser recta, ¿por qué? Porque nuestra x de nuestra ecuación no está al cuadrado. Rellenamos. Y escribimos de 7.5 a 15. Y el siguiente es QK3, que va de 41.6 a 0. Esto significa que va a ser un triángulo. Ubicamos que es un número positivo, entonces va a ir en la parte exterior del diagrama. Hacemos la línea, cerramos el triángulo, rellenamos el área, escribimos cuánto equivale de este lado y de este lado equivale a 0. Y con eso terminamos la explicación. Ok, por nuestra parte sería todo. Ya terminamos de resolver todo y suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos en los próximos videos.